Bueno, pues desde el Partido Popular de Aragón queremos hacer una valoración sobre la presentación de la candidatura de Pilar Alegría como candidata en las primarias del Partido Socialista a secretaria general del Partido Socialista en Aragón. Y tenemos que empezar diciendo que, bueno, es una mala noticia para Aragón que la portavoz de las mentiras de Pedro Sánchez vaya a ser o pueda llegar a ser la secretaria general del PSOE de Aragón. ¿Y por qué decimos esto? Porque nos ha demostrado en muchas ocasiones ya que es una portavoz que efectivamente defiende, aunque sea indefendible, todo lo que hace su jefe, decide su jefe y pacta su jefe, Pedro Sánchez. Y la prueba más evidente la vimos cuando, para justificar, para argumentar ese pacto que Pedro Sánchez había hecho con los independentistas de Esquerra Republicana, había cedido ese cupo independentista que rompe con la igualdad y la solidaridad de todos los españoles en cuanto a los recursos económicos que se reciben, y pone en peligro el sistema de bienestar y los servicios públicos en el resto de España. Para eso utilizó una similitud con la financiación diferenciada que disfruta Teruel. Hay que decir además que disfruta de forma mínima, porque Pedro Sánchez no ha consentido llevar al máximo ese potencial que tiene, esa capacidad de diferenciación en la fiscalidad que otorga Europa a Teruel precisamente por su despoblación. Bueno, pues pretender, y eso es lo que hizo Pilar Alegría, asimilar eso a algo indefendible como es el cupo independentista, pues creo que merece como mínimo, si quiere ser de verdad una candidata para el PSOE de Aragón, una disculpa a todos los turolenses que a día de hoy no ha hecho. Eso es lo primero que tenemos que decir con respecto a su candidatura. En segundo lugar, la conocemos porque ya estuvo en el Ayuntamiento de Zaragoza y se fue, estuvo en la delegación del Gobierno en Aragón y se fue, y ahora con esta candidatura ni siquiera sabemos si va a venir. Bueno, es otra de las cuestiones que vamos a ver en los próximos meses. Y en último lugar, pues sí, estamos de acuerdo con la afirmación que hacía Javier Lambán, el presidente Javier Lambán, en estos últimos días, que es una anomalía democrática el hecho de que el Consejo de Ministros sea utilizado por Pedro Sánchez para hacer de ese Consejo de Ministros una cantera de candidatos al Partido Socialista a las distintas comunidades autónomas, porque eso lo que hace directamente es convertir el Consejo de Ministros en una máquina de oposición a los gobiernos autonómicos, rompiendo una vez más todo lo que tiene que ver con el respeto institucional, la lealtad institucional y, en definitiva, el buen funcionamiento democrático de las instituciones en nuestro país. Es una muestra más de cómo funciona Pedro Sánchez y el deterioro de la calidad democrática que está imponiendo en nuestro país. Y por eso le preguntamos a Pilar Alegría si también va a seguir utilizando las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer oposición desde allí, desde su posición en el Gobierno de España al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya sabemos que ha estado 2 veces sancionada por la Junta Electoral Central precisamente por la utilización de su puesto como portavoz en el Consejo de Ministros en campaña electoral. Bueno, pues vamos a ver de aquí en adelante cómo utiliza esa rueda de prensa del Consejo de Ministros de una forma, como digo, injustificada frente al Gobierno de Aragón. Bueno, realmente tal y como está funcionando Pedro Sánchez imponiendo sus candidatos en el resto del territorio, en las comunidades autónomas, mucho me temo que pase lo que pase en las primarias acabe impuesta, como ya pasó en las candidaturas de las listas europeas, cuando vimos que Rosa Serrano, sacando un mínimo porcentaje de apoyo por parte de la militancia, acabó siendo impuesta como candidata en la lista de europeas. Por eso no nos extrañaría nada que al final, con primarias, sin primarias, o pase lo que pase con las primarias, acabe siendo Pilar Alegría la secretaria general del Partido Socialista en Aragón. Bueno, pues lo que conocemos siempre del PSOE del Alto Aragón es que siempre se venden al mejor postor. Yo quiero recordar que el PSOE del Alto Aragón defendió y era partidario de Susana Díaz en aquellas primarias en las que se enfrentaba a Pedro Sánchez. Y al día siguiente, en cuanto vieron que Susana Díaz había perdido, se unieron y fueron los mayores escuderos, los fieles escuderos de Pedro Sánchez hasta el día de hoy. Y efectivamente, pues ahora sabemos que van a defender a Pilar Alegría con uñas y dientes porque, en definitiva, ellos están a lo que manda y donde ven el poder. Eso no quiere decir que al final tengan razón, ni que sea la mejor candidata, ni que sea lo mejor que necesita Aragón respecto a la defensa de los intereses. Pero bueno, al final vemos una vez más que también, como buenos discípulos de Sánchez, el PSOE del Alto Aragón al final busca su propia supervivencia frente a lo que le interese al Alto Aragón
o al Partido Socialista, incluso de Aragón, o a todos los aragoneses. Pues sí, realmente sí, porque, bueno, como decíamos, como decía el presidente Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular esta semana, casi estamos hablando ya de 12 meses, 12 causas, ¿no? Porque ya pierdes la lista, se pierde la lista de todas las causas que hay abiertas en estos momentos y que fundamentalmente lo que nos muestran es que tenemos un gobierno de España acechado por la corrupción, un Partido Socialista imbuido directamente en la corrupción y también el entorno familiar del presidente del gobierno está precisamente imputado por corrupción. Yo creo que es algo que no se había visto nunca en nuestro país y que una vez más demuestra que estamos ante un gobierno podrido, un presidente del gobierno que, bueno, pues en definitiva es presidente porque no tiene principios, no tiene valores, está dispuesto a ceder todo, aunque sea de todos los españoles, precisamente por mantenerse en el poder. Eso también es corrupción política. Lo que estamos viviendo en nuestro país y a lo que nos ha llevado Pedro Sánchez precisamente es ese deterioro de nuestro sistema democrático, donde ya no hay reglas, donde ya no hay principios, donde vale todo, donde se normaliza la corrupción, se normaliza la colonización de las instituciones, se normalizan bueno, pues actitudes que hasta ahora eran absolutamente reprochables a nivel político precisamente por su falta de ética y que algunos en la política, desde luego lo tenemos claro desde el Partido Popular, seguimos reivindicando, seguimos denunciando, pero para el Partido Socialista eso ya no importa. Ahora tampoco ni siquiera que haya un proceso penal. Ahora, si los jueces se atreven a abrir procesos judiciales porque hay indicios, porque hay pruebas sobre corrupción en el gobierno, en el Partido Socialista o en el entorno del presidente del gobierno, se va contra los jueces, se acusa a los jueces, en definitiva, se pone en cuestión el sistema judicial como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Pero, como digo, ellos intentan normalizar lo que en otros momentos bueno, pues todos hemos entendido desde la política que era absolutamente reprochable y nosotros no vamos a ceder a esa normalización de la corrupción, de los comportamientos éticos reprochables y que en otros momentos desde luego hubieran supuesto claramente la dimisión de todo un gobierno como es lo que en estos momentos está afectado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, yo decía estos días a afiliados y a compañeros nuestros que antes o después va a salir porque esto tiene fecha de caducidad. Es verdad que la incertidumbre a la que estamos sometidos en estos momentos en nuestro país por un gobierno que no tiene mayoría para gobernar, como dijimos, solo tenía una mayoría de investidura, pero con unos socios que le someten diariamente al chantaje y con un presidente que está dispuesto a ceder permanentemente a ese chantaje, pues es verdad que parecería que lo normal sería que le dejaran caer, pero es verdad también que para ellos, para esos socios que solamente se preocupan de sus intereses y por supuesto no les importan nada los intereses de España, pues cuanto más débil está el presidente, más acorralado por la corrupción, mejor están ellos, más fuertes se sienten porque pueden sacar todavía más rédito de esa debilidad para sus propios intereses. Pero es verdad que también está sometido a un proceso judicial que no sabemos a dónde nos puede acabar llevando. Cada día se conocen nuevas pruebas, nuevos hechos delictivos que desde luego supuestamente harían caer a cualquier gobierno. Veremos a dónde nos acaba llevando esos procesos judiciales que tiene abierto Sánchez, pero en todo caso y a pesar de todo esto, si esto no hace que haya unas elecciones anticipadas y no hace caer este gobierno, hay una fecha que pone límite a esta situación, que es el año 2027. Y ahí, desde luego, nosotros sí queremos derrocar a Sánchez. No como derrocar un régimen, que en el fondo es en lo que se está convirtiendo Sánchez, sino en las urnas, y quienes van a derrocar a Sánchez son los españoles en las urnas votando al Partido Popular.